ya es casi tradición. Hace unos años sabéis que venimos buscando a un pregonero o pregonera que nos anuncie nuestras fiestas patronales de San Pedro de Alcántara. Normalmente lo solemos hacer la víspera, pero como todavía este año, por prudencia y por la pandemia, solamente tendremos la Eucaristía, pues vamos a aprovechar este momento para que este año que hemos elegido a Ángel Melara, para que él nos haga el pregón de nuestras fiestas en honor a San Pedro de Alcántara. Gracias anticipada, Ángel, por tu cariño, por tu dedicación, por todo lo que haces de bueno por Valencia de Alcántara y también por nuestra campiña. Gracias. Decía el anterior arzobispo de Sevilla: qué buenas raíces, Señor, las que tenía este árbol que tú mismo plantaste al caer el siglo XVI en el huerto franciscano de Extremadura. Buenos días a todos y gracias por vuestra presencia hoy aquí. Gracias al señor alcalde, concejales, autoridades y a los vecinos de San Pedro y de los demás caseríos de la campiña, y también a los penitentes que habéis venido desde Valencia de Alcántara y otros lugares siguiendo las huellas de San Pedro. Y como no, también a la Comisión de San Pedro y a vuestro sacerdote, don José María Parejo, por elegirme para dar este pregón en honor de San Pedro, santo que tomó los hábitos aquí en los Majarretes. Y aquí estamos, buscando el reencuentro con nuestras raíces, con nuestra historia, con nuestra identidad. Compartamos todo el orgullo de que San Pedro hubiera elegido este lugar como remanso de paz y penitencia en plena naturaleza. En este momento me vienen a la memoria todos los actos que celebramos con motivo del 5º centenario de su nacimiento en 1999, y que al finalizar todas estas celebraciones colocamos una cruz en lo alto de este caserío. Todo organizado por nuestro querido y recordado don Ángel, sacerdote durante tantos años de la campiña y un enamorado de la figura de San Pedro. Él publicó en 1998 el libro San Pedro de Alcántara en los Majarretes, la sombra del amigo y maestro. Pues bien, en la dedicatoria de ese libro me puso don Ángel: San Pedro te llevará más cerca de nuestra Madre de los Remedios. Muy bonito. Bueno, como todos sabéis, este convento está a 6 kilómetros de Valencia de Alcántara, junto a la raya con Portugal. Fue conocido primeramente con el nombre de convento de Santa María, luego de San Francisco y más tarde con el de San Pedro, añadiendo la denominación de los Majarretes, al parecer por los peñascos o majarros que tanto abundan aquí, que es como se decía antiguamente, de ahí Majarretes. De este convento tenemos que decir que se ignora el año de su fundación, pero sería al poco de llegar los franciscanos a España. Ya hay referencias que estaba en 1399, pero el documento más antiguo es una bula del Papa Eugenio IV de 17 de septiembre de 1432, donde concede a los frailes la licencia para ocupar la casa y los asuelve de las penas por haber incurrido en una fundación sin licencia apostólica. Unos años después, en 1496, ya estaba habitado por frailes claustrales, según manifiesta en su visita el comendador de la Orden de Alcántara, Nicolás de Obando, quien halló en el convento 5 frailes. Y llegamos a un año que lo más importante para nosotros, ¿no?, que es el año 1515. Pues bien, procedente de Salamanca, llegó un joven alcantarino llamado Juan Garavito y Vileda de Sanabria, que con tan solo 16 años llegaba para tomar los hábitos y profesar la regla de San Francisco, cambiando su nombre por el de Pedro, quien sería andando el tiempo San Pedro de Alcántara, santo universal y extremeño, predicador infatigable por estas tierras de España y Portugal. Como vemos, él no buscó grandes monasterios como Guadalupe o Yuste, él buscó un lugar sencillo, apartado, en plena naturaleza, rodeado de tomillos, jaras, carvalho y agua abundante, siguiendo las reglas de San Francisco, buscando la estrechez y pobreza del convento y la soledad del sitio donde se construyó. Mirad, él llegó a los Majarretes en invierno, cansado, con los pies rotos, el suelo húmedo y endurecido por la helada que estaba cayendo. Juan Garavito es recibido por el superior del convento, Fray Miguel Roco Campofrío,
que era cuñado de su padrastro. En su interior lo primero que pisa es las piedras del pequeño claustro y por primera vez ha de inclinar la cabeza para pasar del conventito a la iglesia con esas puertas estrechas y baja. Y allí, Los Majarretes, aquí permanece 2 años, hasta 1517. Y aquí, en Los Majarretes, cimenta su fe. Ha nacido el penitente, el misionero del Evangelio, el consejero de santos y reyes de España y Portugal. Él fue llamado por Carlos I, pero renunció a ser su confesor. A él no le hizo falta poner su testamento en piedra, como este vecino de San Pedro, Manuel Carrillo Machado. Su testamento y su testimonio de fe y ejemplo siguen vivos hoy en Los Majarretes. Con 33 años ya escribe una magnífica obra, el Tratado de la Oración y Meditación. Y en el 10º capítulo provincial, celebrado en 1554, obtiene San Pedro licencia, aquí en Los Majarretes, licencia para irse a hacer una vida de eremita. En fin, la austeridad y la humildad impregna toda la vida de San Pedro. Lo más representativo sería su celda, por lo pequeña que era, tanto en Los Majarretes como en el Palancar. A él le gustaban los conventos pequeños, la mesa pobre y la cama dura. Dormía encogido, siempre caminaba descalzo y tan pobre vestía que no tenía sayal de repuesto. Mirad, él renunció a sus bienes paternos, a su herencia. Él se despojó de su nombre y apellidos y eligió el del apóstol San Pedro, a quien el Señor encomendó su iglesia, y el de su villa natal, Alcántara, imitando a quién, pues a Jesús de Nazaret. En su casa donde nació, en Alcántara, se construiría una iglesia que lleva su nombre, Iglesia Casa de San Pedro. Él también fue a Roma en 1556 a visitar el Papa Pablo IV. Él impulsó la llamada Reforma Alcantarina de la Descalcé. San Pedro trajo nuevos aires y nuevos impulsos a la evangelización de la época. Pero hablemos algo de este convento y de iglesia nuestro aquí de Los Majarretes. Mirad, en 1569, Jan de Bruselas, que era un tallista que se había venido desde Bélgica a trabajar por aquí, por Extremadura, pues fue el encargado de hacer los 2 retablos que están en esta iglesia. Así que el 25 de enero de 1569 cobra 14.000 maravedíes que le entrega a Juan de Vega, vecino de Valencia y síndico del monasterio de San Francisco de Los Majarretes, a cuenta de los 60 ducados que ha de dar por la obra de los 2 retablos que han de hacerse para los altares de dicho monasterio. Tengo que decir que este Jan de Bruselas era muy amigo de Luis de Morales, que en esos momentos también Luis estaba por aquí muy cerca, estaba en la campiña pintando el cuadro de la Virgen y los Santos Juanes ahí en el asiento de Topete, en la Ceña. Y también de este edificio por fuera de esta iglesia, que tiene 2 escudos en piedra muy bonitos, uno con el de la Villa de Valencia de Alcántara y otro el de la Orden de San Martín del Pereiro, que luego pasó a llamarse Orden de Alcántara. En 1585, algunos frailes de Los Majarretes se trasladan al convento de San Bartolomé, el convento de Montesino que todos conocemos, que se estaba ya construyendo en Valencia de Alcántara. Ese convento se construyó con las aportaciones que hizo el rey Felipe II, el Concejo Municipal de Valencia de Alcántara y la venta y la casa de la huerta de Los Majarretes por 1000 ducados. Pero este lugar tiene mucha historia. Aquí, el 23 de septiembre de 1585, hay un acuerdo de compromiso entre las villas de Marbao y Valencia de Alcántara, y el lugar elegido para firmar ese compromiso es precisamente la puerta de este convento de San Francisco de Los Majarretes. Desde 1753 está en el Vaticano una escultura de San Pedro, obra de Francisco Vergara. Lo más significativo es que está junto a los fundadores de las órdenes religiosas y él precisamente no fundó ninguna, pero fue un gran renovador y reformador de la orden franciscana. Por eso está en un lugar privilegiado, al lado de Santa Teresa. Por cierto, Santa Teresa lo conoció y decía de San Pedro, bueno, pero es que este hombre está como hecho de raíces de árboles. ¿Cuándo se llama este convento ya oficialmente no de San Francisco, sino de San Pedro de Los Majarretes? Pues a partir de 1758. Hay una real provisión, se ordena la restauración un poco del convento porque no estaba en buenas condiciones y ya pasa a llamarse oficialmente así. Y de la imagen de San Pedro que tenemos aquí,
Bueno, es de autor desconocido, pero es una imagen de ingenua expresión, conserva una buena policromía, ha sido restaurada en varias ocasiones y porta los consabidos libro y pluma. Pero también tenemos otra imagen más pequeña en la iglesia de los Padres, en lo alto del retablo. Allí está con el característico hábito alcantarino, capa corta y con los brazos abiertos en cruz y con la mirada dirigida a lo alto como en estado de éxtasis. Tengo que deciros que es una talla de madera policromada seguramente del siglo XVIII y en 1898 en esa iglesia de los Padres se inauguró un altar dedicado a San Pedro. Así que yo creo que la imagen que está arriba en el retablo es la que estaba en ese altar de 1898. También tenemos otra imagen de San Pedro en una de las vidrieras de la iglesia de Rocamador desde el 2013. Y también nuestro querido pintor Indalecio Hernández también pintó un cuadro de San Pedro en 1947. Bueno, lo bueno de este santo extremeño nuestro es que es un santo que geográficamente podemos visitar y peregrinar a todos los lugares donde él estuvo, porque está todo cerca, tanto en España como en Portugal. Y en virtud de los milagros obrados por su intercesión, fue beatificado en 1622, canonizado en 1699, es también patrono de Brasil desde la independencia de ese país y patrono de la diócesis de Coria Cáceres desde 1675 y de Extremadura desde 1962 junto a la Virgen de Guadalupe. Y como ha dicho bien el padre, también patrono de nuestra policía local desde el año 2000. Con la desamortización de los bienes de la Iglesia en 1835, el convento pasó a ser propiedad privada. En la actualidad es una hospedería que conservan los restos de ese cenobio donde ingresó el profesor en la orden franciscana, nuestro glorioso reformador. Hoy estamos aquí celebrando el 19 de octubre, fiesta en honor a San Pedro. Es quizás la romería más antigua de la campiña. Ya hay datos que se celebraba en 1852. Y bueno, lo típico es llevar prendidos del pecho estas cintas de colores, que es algo que siempre se ha tenido como una buena tradición. Por eso nosotros tenemos que reivindicar la importancia que tiene este lugar de los Majarretes en la historia. Hoy en los Majarretes, alentado por el testimonio de San Pedro, que nos guía desde esta humilde iglesia para que renovemos nuestro compromiso de fidelidad y seguimiento de Cristo. Sabéis que San Pedro pues falleció en 1562 en Arenas de San Pedro, muy joven, a los 63 años. Bueno, en aquella época esa edad era normal, ¿no? Y termino. Desde 1515, cuando vino San Pedro a los Majarretes, han pasado 506 años. Y deseo, por tanto, que este pregón haya servido para mayor conocimiento, devoción, difusión y seguimiento de esta figura universal que fue San Pedro de Alcántara y de este lugar nuestro tan querido que es los Majarretes, y que nuestro santo siga siendo eso, raíz de nuestro pueblo y antorcha de la fe. Muchas gracias. Le vamos ahora a continuación a entregar la placa en recuerdo a Ángel de este día, algo sencillo pero hecho con mucho corazón y con mucha gracia. Bueno, pues yo no me atrevo a hacer ahora una homilía, Después de lo que nos ha dicho Ángel, yo no me atrevo, Gracias, gracias, gracias. Gracias por todo, porque además ha hecho un libro precioso, con fotografías muy antiguas, más actuales, y en fin, un libro que merece la pena, que guardaremos con mucho cariño y lo archivaremos. Nada más. Gracias a todos de verdad por venir. Vamos a continuar la Eucaristía y de verdad que no voy a...